En un pequeño y pintoresco pueblo costero de Veracruz, México, se erguía la imponente parroquia de Santa Teresa. La iglesia, construida a principios del siglo XIX, había resistido el paso de los años, los vientos y las lluvias del Caribe mexicano. Su arquitectura, de estilo barroco, mostraba una mezcla de belleza y desgaste, con muros de piedra envejecida y una fachada adornada con detalles en su mayoría borrados por el paso del tiempo. Aunque aún era el centro espiritual del pueblo, los habitantes evitaban hablar demasiado de la iglesia, especialmente cuando caía la noche. Los rumores sobre la iglesia habían estado circulando durante décadas. Se decía que, en ciertas noches, cuando la niebla se deslizaba por las calles del pueblo y el viento soplaba con fuerza, podía escucharse una voz lejana proveniente de su interior. Una voz femenina que, según los relatos, susurraba nombres y pedía ayuda. Algunos decían que la voz pertenecía a una monja, mientras que otros aseguraban que era un eco del pasado, de aquellos que murieron en tragedia. Pocos se atrevían a acercarse después del anochecer, y la mayoría prefería no hablar de ello. En los años 60, la familia González, recién llegada al pueblo, se instaló en una pequeña casa situada cerca de la parroquia. Eduardo y Patricia, junto con sus dos hijos, Clara y Luis, habían decidido mudarse para comenzar una nueva vida, buscando la tranquilidad que solo un lugar apartado podía ofrecer. La familia, con una profunda devoción religiosa, no tenía miedo de vivir cerca de una iglesia tan antigua. Al principio, su vida transcurría normalmente, pero pronto comenzaron a percatarse de que algo no estaba bien en la atmósfera del lugar. Clara, la hija mayor, de 16 años, fue la primera en notar la extraña sensación que envolvía la casa. A menudo sentía una presencia que la observaba, una especie de mirada invisible que la hacía sentirse incómoda. Al principio, pensó que eran simples nervios por mudarse a un lugar desconocido. Pero después de unos días, empezó a escuchar ruidos extraños durante la noche, suaves susurros, como si alguien le hablara al oído, y a veces, una risa apagada que parecía provenir de las paredes mismas. Una noche, mientras Clara se encontraba leyendo en su habitación, escuchó claramente una voz femenina que la llamaba por su nombre. Clara. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una melancolía que la hizo estremecerse. Pensó que era el viento, que debía estar filtrándose por alguna rendija. Pero luego, la voz repitió su nombre. Clara. Esta vez, la voz era más clara, más cercana. Clara se levantó rápidamente de la cama y fue hacia la ventana, creyendo que alguien podría estar afuera. Pero al asomarse, vio algo que la paralizó de miedo. Frente a la iglesia, una figura vestida con un hábito blanco se encontraba en la puerta, mirándola fijamente. Clara no pudo distinguir su rostro, pero los ojos de la figura parecían vacíos, como si no pertenecieran a un ser humano. La figura permaneció allí, inmóvil, observándola por un largo rato. Clara cerró la ventana de golpe y se apresuró a alejarse de ella, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué había sido eso? ¿Era una alucinación o realmente había alguien allí? Al día siguiente, Clara intentó convencer a su familia de lo que había visto, pero nadie le creyó. Patricia, su madre, pensó que había sido un sueño o que su hija había imaginado todo. Eduardo, el padre, le restó importancia, alegando que la mente de los jóvenes es propensa a inventar historias. Sin embargo, Clara sabía lo que había visto, y a partir de esa noche, comenzó a sentir que algo extraño rondaba por la iglesia. El ambiente en la casa se volvió cada vez más pesado. Durante las noches, Clara empezó a escuchar golpes en las paredes, y algunos de los muebles se movían solos, aunque nadie los tocaba. Un día, al regresar de la escuela, Clara encontró una caja de madera antigua escondida en un rincón de su habitación. Era pequeña y pesada, y al abrirla, descubrió dentro una serie de cartas viejas y desgastadas por el tiempo. Al leerlas, notó que estaban fechadas en el siglo XIX y que hablaban de la iglesia y de un incendio ocurrido en su interior. Las cartas mencionaban el nombre de una monja, Sor María de la Luz, quien había cuidado de la iglesia durante años. Las cartas describían cómo, durante un ataque de las fuerzas liberales a la iglesia en la Guerra de Reforma, un gran incendio destruyó parte del altar. Sor María de la Luz, al intentar salvar las reliquias sagradas, quedó atrapada en las llamas. En sus últimos momentos de vida, la monja juró que su alma no descansaría hasta que la iglesia fuera restaurada y su sacrificio fuera reconocido. La última carta, escrita con tinta roja, decía: «No descanses hasta que encuentres la paz,
porque lo que yace en este lugar no puede ser olvidado. Clara quedó aterrada al leer esas cartas. Decidió investigar más a fondo sobre la historia de la iglesia y la monja. Fue entonces cuando conoció a doña Rita, una anciana del pueblo que había vivido allí toda su vida. Doña Rita le habló sobre la tragedia de Sor María de la Luz y cómo, según las leyendas, su alma nunca había podido encontrar paz. La monja sigue allí, le dijo doña Rita en voz baja, mirando hacia la iglesia con una expresión grave. Su espíritu quedó atrapado en este mundo, buscando liberación. Clara no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Esa noche, movida por una fuerza que no comprendía, decidió acercarse a la iglesia por sí misma. La niebla se extendía por las calles, y el viento susurraba entre los árboles. Al llegar, vio la figura de la monja una vez más, parada frente a la puerta de la iglesia. Clara dio un paso hacia ella, pero algo en su interior le decía que no debía acercarse más. De repente, la figura se giró lentamente hacia ella, y Clara pudo ver sus ojos vacíos y su rostro demacrado. La monja levantó una mano, señalando el interior de la iglesia, y Clara escuchó la misma voz que la había llamado desde su ventana. «Ven, ven hacia mí». La joven no pudo resistir más. Entró en la iglesia, a pesar del miedo que la invadía. Dentro, el aire era denso y frío. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el altar, que alguna vez había sido el centro de la devoción, estaba ahora envuelto en una neblina espesa. Clara cerró los ojos y, cuando los abrió nuevamente, vio una visión. La iglesia estaba en llamas, y la monja, atrapada entre las llamas, extendía las manos hacia el cielo, gritando por ayuda. Fue en ese momento cuando Clara entendió la verdad. El espíritu de Sor María de la Luz no podía descansar porque su sacrificio nunca había sido reconocido. Su alma seguía buscando la paz, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desesperada, Clara corrió hacia la casa del sacerdote, el padre Alejandro, y le contó todo lo que había experimentado. El sacerdote, al escuchar la historia, se mostró preocupado. Sabía que la iglesia había sido víctima de muchos ataques y que los fieles nunca habían realizado un ritual adecuado para liberar el espíritu de la monja. Con la bendición del sacerdote, Clara y su familia organizaron una misa especial para purificar la iglesia y liberar el alma de Sor María. Esa noche, el pueblo entero se congregó en la iglesia. Los rezos se elevaron al cielo, y el padre Alejandro dirigió una ceremonia para pedir por el descanso de la monja. Durante la misa, una sensación de calma comenzó a invadir la iglesia, y la presión en el aire se disipó. Cuando el último rezo fue pronunciado, una luz cálida envolvió el altar, y Clara sintió, por primera vez en semanas, que la presencia extraña que la había acosado había desaparecido. Desde esa noche, la iglesia dejó de ser un lugar temido por los habitantes del pueblo. Los ruidos extraños cesaron, y la figura de la monja ya no apareció. La familia González vivió en paz, pero siempre recordaron la historia de Sor María de la Luz y cómo, gracias a su valentía y sacrificio, el alma de la monja finalmente había encontrado la paz. Sin embargo, algunos aún afirman que, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza, se puede escuchar un susurro lejano, una voz que parece llamar desde las sombras. «Ven, ven hacia mí».